Hola, en este video vamos a graficar en GeoGebra algunas funciones, vamos a conocer su gráfica, su comportamiento y si una gráfica es la transformación o el resultado de desplazar la gráfica principal o la función principal. También vamos a conocer el dominio y el rango. Cuando hablamos de la gráfica, es decir, es la línea, ya sea recta, curva, que se genera a partir de una función como las que tenemos acá, que trabajamos en otras palabras con variables x y y que va describiendo toda su trayectoria a través del plano cartesiano. Para irlo graficando manualmente necesitamos pares ordenados, es decir, puntos x, y. Pero GeoGebra nos da la ventaja de darnos automáticamente toda la función y hay otras funciones que son el resultado de desplazar, transformar una función base. Por ejemplo, en este caso tenemos solamente funciones lineales, es decir, que la variable independiente, que en este caso es x, está al exponente 1. Entonces todas estas son funciones lineales y la función lineal principal es esta, la que nosotros tenemos acá, f de x igual a x. Todas las funciones lineales son una línea recta como gráfica, ya lo vamos a ver. Entonces hay algunas funciones que son el resultado de desplazar ciertas unidades a la derecha, ciertas unidades a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, la función principal. Cuando hablamos del dominio de una función, estamos hablando de los valores x que puede tomar esa función, es decir, en el eje horizontal del plano cartesiano. Y cuando hablamos de rango o recorrido, también, porque también se le conoce como recorrido, estamos hablando de los valores y que puede tomar la función. Por ejemplo, aquí tenemos el plano cartesiano, entonces el eje horizontal es el eje de las x, el eje vertical el eje de la y. Cuando hablamos de dominio, estamos analizando los valores que puede tomar en el eje horizontal, en el eje de las x, y cuando hablamos de rango, en el eje vertical o el eje de las y. Vamos a graficar las funciones que nosotros tenemos. La primera función es f de x igual a x. Entonces esta función, en otras palabras, para poderla graficar en GeoGebra, en lugar de f de x nosotros vamos a utilizar la variable y, luego escribimos igual y en este caso x, y aquí ya tenemos nosotros nuestra función principal, nuestra función lineal, que si nosotros nos vamos alejando o acercando vamos a ver que siempre es una línea recta la que nosotros tenemos en este caso, y pues la podemos visualizar nosotros acá, que aunque esta gráfica pues nosotros nos vayamos dando valores muy grandes, la gráfica siempre va a ser una línea recta, no importa, nosotros podríamos llegar a más infinito, menos infinito, siempre la estructura de la gráfica va a ser una línea recta. Ahora vamos a proceder a graficar la tercera función, que sería x más 3. Entonces vamos a escribir en GeoGebra nosotros x más 3, y igual a x más 3, y igual a x más 3. Entonces si se fijan, es una línea recta también, y en este caso y igual a x más 3 es la transformación que genera esta recta, o es decir, es una transformada de la función y igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se le ha agregado un más 3 y ese más 3 implica que ahora la gráfica va a estar 3 unidades más arriba, y es lo que vemos acá. Por ejemplo, acá corta la gráfica de color verde, nuestra gráfica principal, y vemos que la gráfica de la función f de x igual a x más 3 están únicamente 3 puntos más arriba en toda la trayectoria que la función principal, la función elemental de la función lineal, es decir, f de x igual a x. Ahora vamos a graficar la siguiente, y en este caso tenemos que la siguiente función es f de x igual a x menos 2. Entonces tenemos acá y igual a x menos 2. Solamente vamos escribiendo con el teclado de la computadora o con el teclado físico que nos aparece acá. Y ahí tenemos la de color rojo. Entonces tenemos nuestra función principal, la de color verde. Vemos que la segunda función es una transformada de la función verde porque está 3 unidades más arriba. Si se fijan en la tercera función, en f de x igual a x menos 2, entonces
lo que hacemos es que a la x, a la función original, estamos restando 2, y esto gráficamente se traduce en el hecho que la función va a estar 2 unidades por abajo de la de color verde, de la función elemental. Entonces ahí ya tenemos nosotros respuesta de la gráfica y de la transformación. Tenemos instalada en nuestros teléfonos la aplicación de GeoGebra, la vamos a abrir, esperamos que nos cargue. Y aquí tenemos nosotros el teclado para ir escribiendo. Recordemos que la primera función es f de x igual a x. Entonces nosotros escribimos en lugar de f de x la variable y. Nos queda que y es igual a x. Ahí tenemos la primera función. Ahora la segunda función es f de x igual a x más 3. Que en GeoGebra nosotros escribiríamos en lugar de f de x y. Nos quedaría y igual a x más 3. Y ahí lo tenemos. Y ahora la última función, que sería y igual a x menos 2. Ahí lo tenemos. Justamente esto que tenemos nosotros acá es lo que nosotros tenemos en el programa para computadora. Es justamente lo mismo. Ahora nosotros podemos observar que a medida que nos vamos alejando, la trayectoria de las funciones no cambian, siempre son una línea rectas. Fíjense muy bien, unas líneas rectas que no cambian. Entonces tanto la segunda función como la tercera son transformadas de la primera. Ahora debemos de encontrar nosotros el dominio y el rango. Entonces el dominio, recordemos que hace los valores de x, y el rango los valores de y. Si nosotros observamos, nos vamos alejando, vemos que aunque nos vayamos alejando mucho, vemos que la función existe, es decir, tiene gráfica como tal en todos los valores de x, y al igual que en todos los valores de y, es decir, no hay cortes, no hay algunos valores en los de x que la función no esté definida, que no tenga gráfica, o igual manera en la función de y. Entonces además todas las funciones lineales, como estas que ya les explicaba, que eran las que tenían la variable independiente con exponente 1, como aquí x a la 1, entonces todas esas variables, su dominio y su recorrido son todos los reales, es decir, todos los números que pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. De tal manera que colocando la respuesta nosotros acabamos a tener que es todo el conjunto de los números reales, que se representa por una R mayúscula, tanto dominio y recorrido en cada uno de los casos. La transformación acá sería 3 unidades hacia arriba, y en el caso de la segunda sería 2 unidades hacia abajo. Es decir, por eso es que tenemos ahí negativo. Negativo nos indica hacia abajo, de esa forma, hacia abajo. Y ahí tenemos ya la primera parte. Vamos a seguir analizando otras funciones. Otro tipo de función importante que nosotros podemos tener son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son las cuales la variable independiente, que en este caso es x, está elevado al cuadrado. En este caso es la forma básica. La función f de x igual a x al cuadrado es la forma básica, tiene como vértice 0,0, y los dominios en todas las funciones cuadráticas son los números reales. Lo que va a ir cambiando es el rango, porque dependiendo de las transformaciones, si aquí le sumamos un número, si le restamos, así la gráfica va a ir teniendo distintos desplazamientos, ya sea hacia arriba, hacia abajo. Entonces eso es lo que nos va a ir haciendo cambiar nuestro rango. En este caso la función tiene el rango o recorrido que va desde 0 hasta más infinito. Les explico eso. Vamos a graficar acá y igual a x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos la parábola. Todas las funciones cuadráticas son una parábola, son como una forma de una U. Entonces, ¿por qué el recorrido no es todos los reales en este caso? Si ustedes se fijan, el recorrido decía en la información que era desde 0 hasta más infinito, ese intervalo de números que incluye desde el 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque si se fijan, la gráfica comienza aquí en 0, en y, y luego va en 1, luego va 2, 3, 4, de tal manera que va subiendo infinitamente, indefinidamente, hasta llegar a más infinito.
Pero por en cambio, los números negativos por debajo de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí no hay gráfica. Entonces, por eso es que el recorrido es únicamente desde 0 hasta más infinito, porque en los números negativos no hay gráfica para esta función principal. Además tenemos la fórmula del vértice que se las voy a explicar. En forma general, una función cuadrática tiene esta forma: un número a multiplicado por x al cuadrado más un número b multiplicado por x más un número c. Esa es la forma general. Entonces, un vértice no es nada más que un punto. Si nosotros vemos en GeoGebra, el vértice sería el 0,0. Es decir, es ya sea que lo podemos llamar en palabras sencillas como el vértice, la esquinita, el puntito, ya sea más inferior o más superior en este caso. Entonces aquí tenemos el vértice, donde comienza a crecer la parábola o bien a descender, porque dependiendo de los signos la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces acá tenemos el vértice, que es un punto, es como la esquinita, es como la parte más alta de la montaña o más baja. Entonces aquí lo podemos ver. Como es un punto en el plano cartesiano tiene la forma x, y. Entonces, para encontrar el vértice, la fórmula es que nosotros debemos de encontrar o determinar el valor b, el valor a de la ecuación general, y dividir menos b entre 2a. El valor que nos dé acá nosotros lo vamos a evaluar en la función y ese sería el valor y que vamos a obtener. Ahora, cabe mencionar que cuando tenemos una función cuadrática, si x al cuadrado tiene signo más, entonces la función va a abrir hacia arriba. No importa que tenga otro número, la función siempre va a abrir hacia arriba, como en este caso. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros la x al cuadrado tiene un signo negativo? Entonces nos va a quedar que esta función abre hacia abajo, como vemos acá. Entonces la de color azul es la función y igual a menos x al cuadrado, que no es lo mismo que la función y igual a x al cuadrado. Si la x al cuadrado en la función cuadrática el signo positivo, no importa qué número tenga, entonces abre hacia arriba. Pero si es signo negativo, entonces abre hacia abajo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, en consideración, mucho cuidado con ello. Nosotros podemos ver acá otros ejercicios. En este caso, por ejemplo, tenemos 2x al cuadrado. Entonces vamos a graficar esa función 2x al cuadrado. Voy a eliminar esta y vamos a escribir aquí y igual a 2x al cuadrado. Y ahí tenemos nosotros ya la gráfica, que en este caso es esta de color verde. Si se fijan, se ha contraído y es justamente la información que a nosotros nos daba, es decir, se ha hecho más angosta. Siempre no se ha trasladado, no se ha movido ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que solamente se ha hecho más angosta. Ahora, ¿cuál sería el recorrido, el dominio en este caso? Sería todos los valores x, es decir, el dominio son los reales, y el recorrido sería desde 0 hacia más infinito. Si abre hacia arriba, entonces termina el recorrido en más infinito, y si abre hacia abajo, termina el recorrido en menos infinito. Vamos a ver la siguiente, que en este caso sería 2x al cuadrado más 3. Fíjense que aquí le vamos a sumar más 3 y nos dice que se va a contraer, es decir, se va a hacer más angosta, y a la vez se va a desplazar 3 unidades más hacia arriba. Entonces vamos a graficar. Tenemos que y es igual a 2x al cuadrado más 3. Si se fijan, ahora la gráfica está más arriba. Esa es la diferencia que nosotros tenemos acá, que la gráfica se ha ido 3 puntos más arriba, y eso surge por el hecho que se le suma 3. Entonces ese es el desplazamiento, que se hace más angosta por el 2 que multiplica la x al cuadrado y va hacia arriba por el hecho de que se le suma 3. Si se le hubiera restado 3, entonces hubiera sido 3 unidades hacia abajo. Ahora, ¿cuál sería el dominio en este caso? El dominio, hemos dicho que de todas las funciones cuadráticas, el dominio son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cuál sería el recorrido? Veamos dónde es que comienza la gráfica. Comienza justamente en el punto 3, en y. Entonces, el recorrido sería desde 3 hasta más infinito.
ese sería el recorrido. Lo vamos a escribir acá. En este caso sería desde desde 3 hasta más infinito, ¿verdad? Entonces ahí con corchetes, ahí lo tenemos. Entonces este sería el recorrido en este caso para esa función cuadrática. En esta x al cuadrado menos 4, pues esa ya sería trabajo de cada uno de ustedes. Tenemos acá otra función, por ejemplo tenemos 1 entre 2x al cuadrado. Vamos a ver qué sucede con esa ecuación. Y igual a 1/2 por x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y en este caso ha habido una dilatación, es decir, ahora la función se ha hecho más grande. Si se fijan, nuestra principal función es la de color bueno, aquí naranja, esta que tenemos, pero la otra, la que acabamos de graficar, se ha expandido, se ha dilatado. Y el recorrido sería desde 0 hasta más infinito, y el dominio sería todos los reales. Ojo, ahí los demás hay que hacerlos acá. Hay que tener mucho cuidado, que es un medio multiplicando por todo esto. Y acá tenemos otras funciones, por ejemplo esta, x menos 2 todo ello elevado al cuadrado más 2. Ojo que nos ha ido haciendo falta encontrar los vértices, ¿verdad? Entonces vamos a explicar ese procedimiento. En el caso de esta función 2x al cuadrado más 3, para poder encontrar el vértice, entonces hay que tener en cuenta que el número que acompaña a la x al cuadrado es nuestro número a. El que acompaña a la x es el número b, y el que no tiene letra es el número c. En este caso, si ustedes se fijan, no tenemos número b porque no hay un término con x, de tal manera que a sería 2 y b sería 0. Si nosotros utilizamos la fórmula que habíamos dicho acá, nos va a quedar, bueno, en este caso tenemos que hemos dicho que a es igual a 2, b es igual a 0 y c es igual a 3, pero solamente necesitamos a y b. El vértice en este caso nos queda que es igual a menos b, que sería menos 0, entre 2 por a, que en este caso vale 2. Y esto es lo que vamos a calcular nosotros acá. Sería la fracción que tiene a menos 0 entre 2 por a, que en este caso sería por 2. Y si nosotros vemos eso, nos da 0. Ahora, en la función vamos a evaluar 0. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es 2x al cuadrado más 3. Entonces acá vamos a tener que evaluar, en lugar de x vamos a escribir 0. Entonces vamos a tener 2 por 0. Y este 0 va elevado al cuadrado porque es la función de x al cuadrado más 3. Y en este caso nos da 3. Entonces el vértice para esta función sería el 0,3. Y si se fijan, justamente es el punto que coincide acá. Vamos a graficar el punto. Tenemos 0,3. Si se fijan, acá está el vértice. Entonces para en este caso el vértice es 0,3. Ahí tenemos el procedimiento de cómo calcularlo. Entonces el vértice nos queda 0,3. Ese sería el punto. Entonces ese es el procedimiento para poder calcular los vértices. Tenemos otras funciones acá que también simplemente es de irlas graficando, colocando en GeoGebra y ir sustituyendo en la fórmula del vértice, ir viendo el desplazamiento a partir de la función principal, que era esta que tenemos acá, y igual a x al cuadrado.